Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que entra en la prueba. Recuerden que también entra lo del primer trimestre, lo que vimos en el primer trimestre, pero esta vez la prueba se va a centrar quizás no tanto en las ideas en específico de cada uno de los filósofos, sino más bien lo que yo quiero acá es que logren ubicar espacialmente y temporalmente a las distintas filosofías, que son tres. Solamente hemos visto tres filosofías hasta ahora y una última que la vimos en la tarea 6, la última tarea, que no hemos visto, no hemos entrado en el pensamiento específico de esa filosofía, pero más o menos ya podemos ubicarla en el tiempo y en el espacio. Entonces vamos a repasar todo para que más o menos ya estén ubicados con lo principal de cada una de las filosofías. Bueno, entonces entramos en la página y vamos al primer trimestre. Si ustedes se acuerdan, una de las primeras cosas que hicimos fue ubicar temporalmente la historia. Dijimos, esta es la línea de la historia, ahí dice de la humanidad, pero también del pensamiento. Entonces, dividimos la historia en 4 periodos: antigüedad, edad media, edad moderna y contemporánea. 3 de los 4 filosofías que hemos visto entran en la antigüedad. La última que vimos, que es San Agustín con el cristianismo, que en realidad es filosofía cristiana, entra en la edad media. Todas las demás están en la antigüedad. Y como hemos visto, la antigüedad, lo que hicimos fue también mostrar las divisiones que hay dentro de la antigüedad. Fíjense que esta es una línea de tiempo, por eso se llama línea de tiempo 1, y después, más adelante, teníamos la línea de tiempo 2, que es la que muestra las divisiones que tiene la antigüedad. Fíjense que las divisiones son 9, esto lo vimos en el segundo trimestre, lo vimos en la tarea 2 me parece, y de estas 9 que las copiaron, todos las tienen en sus carpetas, solamente como que profundizamos en 2, el periodo clásico y en el periodo helénico o helenístico. Bien, entonces vamos a explicar estos 2 periodos y ubicar a los filósofos en estos 2 periodos. En el periodo clásico, como ya saben y como tienen en la línea del tiempo que hicimos en clases, ubicamos a los filósofos presocráticos y a los filósofos socráticos, que ya los conocen por el primer trimestre. La filosofía presocrática hemos visto solamente 3 autores. Los 3 autores, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, que los 3 eran de la escuela jónica, los 3 eran griegos y eran de Jonia, de Mileto, si se acuerdan eso. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta de estos filósofos, además de que ubicados en el tiempo son filósofos presocráticos y por lo tanto corresponden al periodo clásico y por lo tanto pertenecen a la antigüedad? Son las siguientes palabras, que son las palabras claves de esos filósofos que las vimos en el trimestre pasado: la diferencia entre mito y logos, cosmos, arge, physis. Esas son las palabras que vimos sobre los filósofos presocráticos. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta el primer mapa que dibujamos, en el primer mapa se encuentra Grecia, porque el periodo clásico, volviendo acá, el periodo clásico, este periodo que se ubica dentro de la antigüedad, se desarrolla en Grecia. Acuérdense, miren el mapa, miren su carpeta, su dibujo. Fíjense, acá tenemos Italia, siempre, es lo más fácil de ubicar primero. Después tenemos Grecia, que si ustedes ven el mapa que ustedes dibujaron, van a ver que la antigua Grecia es esta parte, la islita Creta y un pedazo de esta tierra, que ahí es donde estaba ubicada Jonia. Entonces, esto es Grecia y este es el mar Mediterráneo. Entonces, esto sería Grecia, esta zona.
ténganlo en cuenta que ahí es donde se desarrolla lo que acabamos de decir, el periodo clásico que está en la antigüedad. Bien, ¿quiénes más están incluidos en este periodo clásico, además de los presocráticos? Los socráticos, de los cuales vimos tres: Sócrates, Platón y Aristóteles. Al igual que hicimos con los filósofos presocráticos, vamos a decir cuáles son las palabras claves de estos filósofos no socráticos. De Sócrates nosotros vimos como palabra clave la mayéutica y la palabra reminiscencia. Fíjense después en la carpeta el significado de esas palabras, que también les va a ayudar a acordarse un poco sobre la filosofía socrática. Y otro filósofo que vimos fue Platón. De Platón, si ustedes se acuerdan, nosotros dibujamos la alegoría de la caverna. Hicimos un dibujo de la alegoría de la caverna que fue creada por Platón, y eso servía para explicar una teoría específica, la teoría de las ideas, en la que aparecían estas palabras claves: el mundo sensible, el mundo inteligible, lo universal y lo particular. Lo sensible es lo particular, lo inteligible es el universal, la esencia, el concepto. Y acuérdense que la alegoría de la caverna lo que quería mostrar era que el mundo sensorial o particular, sensible, era una ilusión, y que lo universal, el concepto, la forma o la esencia, eran la verdad y la razón por la cual, digamos, el filósofo aspira a ese mundo inteligible. El filósofo busca la verdad universal. Eso es clave en Platón. En la prueba no voy a ser tan específica con esto, pero sí estaría bueno que vayan acordándose de eso, y de que, porque es muy importante para la filosofía, aunque parezca un poco abstracto. Bien. Y nos faltaría Aristóteles, que eso ya lo tenemos en el segundo trimestre. Vimos la primer clase del segundo trimestre fue Aristóteles, y vimos un video en el que se explicaban las 4 causas aristotélicas que permiten relacionar su filosofía con todas las anteriores, y esas 4 causas que no están acá, pero están en el video y en sus carpetas en la actividad, y se van a acordar cuando lo vean. Teníamos la causa formal, que es la que comparte con Platón, formal o esencia. Después teníamos la causa material, que es la que comparte con los presocráticos, porque acuérdense que los presocráticos eran los filósofos que estudian la naturaleza y lo concreto. Por eso decíamos que los presocráticos eran más comparables en la actualidad con las ciencias naturales. Y después teníamos la causa final, que era la razón de ser de un ente o una cosa, y la última, que era la causa eficiente, que es el conjunto de causas que generaron el objeto o ente en cuestión. Bueno, quizás dicho así no se acuerdan, pero cuando vean en sus carpetas, creo que utilizamos como ejemplo el ente mesa para hablar de las 4 causas aristotélicas. Bueno, ahí ya tienen todas las palabras claves sobre los socráticos, pero para ubicarlo en el espacio y en el tiempo, vamos a ubicarlo también. Dijimos que presocráticos eran filósofos del periodo clásico, que a su vez está ubicado en la antigüedad. Bien, entonces de los socráticos también tenemos que ubicarlo. También pertenecen al periodo clásico, que pertenece a la antigüedad, y a la vez todos estos filósofos son griegos, es decir, estuvieron ubicados en esta área, ¿sí? Con eso cerramos lo que sería el periodo clásico. ¿Qué es lo que vimos después? Aparte de esta flechita que de vuelta la volvemos a ver en la tarea 2 del segundo trimestre, vamos al periodo helenístico.
En esta tarea, que es la tarea 2 del segundo trimestre, vemos esto que estamos diciendo, la distinción de la parte del periodo clásico del helénico. Vemos que la filosofía helenística se desarrolla en otro contexto, que ya no es la Grecia antigua, sino que ya es el imperio de Alejandro Magno, ¿sí? Por eso hicimos este mapita, en el que si ustedes prestan atención, van a ver que Grecia está solo en esta parte, pero todo el imperio se expande en gran manera hacia Asia, ¿lo ven? Toma un montón y se expande. Por eso es que ya no podemos ubicar a las filosofías helenísticas únicamente en Grecia, sino en el imperio de Alejandro Magno, ¿sí? Fíjense que la diferencia de esta tierra con todo esto es abismal, es muy distinto. Bueno, en esta filosofía, que la vimos muy por encima, tenemos como clave la palabra cosmopolitismo, porque acuérdense de que las invasiones de Alejandro Magno lo que trajeron de novedosa a la perspectiva griega fue ese cambio de perspectiva rotundo por la adquisición de nuevas culturas, nuevas lenguas, nuevas religiones, nuevas formas de entender la realidad, hicieron que ese nacionalismo griego, esa personalidad griega, cambiara rotundamente. Entonces, la filosofía dejó de apuntar a la búsqueda de la verdad por la verdad misma y pasó a enfocarse en una filosofía de vida. Entonces, este párrafo es muy importante para entender las filosofías helenísticas, que se desarrollaron distintas escuelas que están ubicadas, que están todas marcadas más o menos en este cuadro, que yo no les pido que ustedes diferencien a las escuelas helenísticas entre sí. Lo que yo quiero es que diferencien las escuelas helenísticas de las escuelas clásicas. Y la diferencia está puesta en este párrafo. Fíjense que hay una diferencia abismal entre la pregunta ¿cómo vivir la vida? Y la búsqueda de la verdad. Una es una pregunta por el conocimiento, por la ciencia, como decirlo de alguna manera. En cambio acá la pregunta tiene que ver con las experiencias personales y la búsqueda de la felicidad. Son preguntas completamente diferentes, así que hagan hincapié en eso, no en diferenciar las escuelas. Si ustedes se quieren acordar los nombres, mejor, pero lo clave es que diferencien esto. Bueno, entonces ya con eso ya estamos ubicados en el tiempo y en el espacio. Dijimos que en el periodo helenístico se desarrollan las escuelas helenísticas, ¿en dónde? En el imperio de Alejandro Magno. Todo esto ocurre en la antigüedad. Y en la última clase nosotros vimos un poquito de San Agustín, porque vimos también en la tarea 4, dibujamos dos mapas, este mapa que habla sobre la Mesopotamia. Todo este mapa, que es donde se origina, donde dan origen el judaísmo, los hebreos, acá es donde se desarrolla, digamos, la religión judía, que es donde va a nacer después Jesucristo y donde se origina en principio el cristianismo. Todo esto que está acá, si ustedes miran el mapa del Imperio Romano, acuérdense que ya para el Imperio Romano pasó mucho tiempo desde el Imperio de Alejandro Magno. Nosotros encontramos a Palestina, a esta zona de la Mesopotamia donde aparecen los hebreos. Fíjense que este es el mar Mediterráneo y esto está ubicado en este pedacito de acá, donde dice Jerusalén. Acá es donde aparecen los hebreos y donde nace Jesús. Entonces, después los discípulos logran que todo esto, estas ideas, estas religiones se introduzcan en el imperio romano.
fíjense que ya cambia el mapa de vuelta, donde después, en un periodo de 1000 años, ¿no es cierto?, se consolida como autoridad y religión principal. Entonces, todo esto no lo vimos, lo que sí vimos es dónde se origina el judaísmo y dónde se origina el cristianismo. Lo que nosotros vimos después fue San Agustín, que San Agustín es uno de los filósofos cristianos que dan legitimidad racional, de alguna manera, a la filosofía cristiana de la época. Entonces, la filosofía cristiana, para que no nos confundamos, la ubicamos en la Edad Media. Entonces, ya salimos de la antigüedad y vamos a la línea del tiempo original, que es esta, en la Edad Media. Entonces, en la Alta Edad Media es donde está San Agustín con la filosofía cristiana. Eso es todo lo que hay que saber, sí, profundizar quizás en algunos aspectos, pero si se tiene claro el tiempo y el espacio donde se desarrollan las distintas filosofías y las diferencias básicas que hay entre ellas, no deberían tener ningún problema a la hora de hacer la prueba.